en mí ocurren asuntos que atraer manifestaciones que son el reflejo de la vida de una persona, la vida de una persona que recibió la palabra del Señor, pero por causa de qué, por causa de circunstancias y de cosas que no dejaron que esa semilla germine y tierra profunda, alcance agua, empezaron a traer manifestaciones que hoy en día podemos nosotros poder ver en la vida de estas personas, siendo personas que verdaderamente están superficiales, sin compromiso, y veníamos hablando en uno de los puntos, era que traían un resultado inmediato. He hablado de ese tipo de personas que son gente que recibe la palabra, pero aparentemente parece que son convertidos, pero resulta que en ellos no hay nada, no hay ningún seguimiento, no hay ningún proceso, gente que verdaderamente a la larga después se secan. Hemos hablado uno de las 5 características, y lo voy a hacer breve porque no es mi punto ahora, pero sí quiero que lo tengas presente, porque es aquí donde tú y yo tenemos que comenzar a trazar esta verdad. Hemos hablado de este aspecto de que esa semilla muchas veces va a traer falsa manifestación, no va a traer frutos, no va a tener vida, van a tener una característica donde muchas veces ellos no van a poder crecer, no van a tener una vida muy arraigada a Cristo, a la vida del Espíritu Santo. Son gente muy superficiales por causa de que esa semilla no germinó con profundidad, no tienen compromiso, no tienen responsabilidad, no tienen fruto, se secan rápido, no soportan la aflicción, no soportan la turbación. Cuando son probados, se van, no tienen carácter. Todas estas características que les he estado hablando la semana pasada, es el reflejo de las 5 señales que van a mostrar estos tipos de creyentes que no son convertidos. Y eso indica, no por juzgarlo, los decía, sino porque cuando encontremos personas así, miremos que ellos necesitan ayuda. Amén. Necesitan ayuda espiritual, necesitan dirección de Dios, necesitan verdaderamente volcar su corazón a Dios, y para que ellos comiencen a vivir una vida verdadera, una vida de arrepentimiento. Porque cuando una vida que recibió la semilla y no tiene un arrepentimiento que es el cambio de pensamiento, de actitud, si no hay una vida que traiga fruto, que no traiga frutos de justicia, frutos del Espíritu Santo, es porque no tiene un verdadero arrepentimiento. Una vida que no es tocada a una pasión, escúchame eso, una vida que no es tocada a una pasión en Dios, de poder permanecer en Él, quiere decir que esa persona no ha tenido verdaderamente una verdadera conversión. Ha sido simplemente convencida del Evangelio, o bien se le presentó un Evangelio barato, simple, donde dice, recibe a Jesús, sé salvo, sé sano y vive feliz. Ese Evangelio nos han predicado muchas veces, pero la Biblia nos enseña que el verdadero Evangelio nos enseña que vamos a tener que pasar, como dice la palabra, por el camino angosto y por la puerta angosta, sé que con incomodidad, con dificultad, pero al final de ese camino vamos a encontrar la vida eterna. Amén. Veníamos hablando en ese aspecto, el que yo cada momento vamos a tener que pasar por tribulaciones y circunstancias adversas, porque es así. Por eso el Señor nos dice en Apocalipsis, retener, dice, no, soportar las aflicciones y retener tu corona, porque ese es el punto en el mensaje de hoy. Es que tú y yo podamos entender que lo que Jesús ha prometido ha sido para un pueblo comprometido, para un pueblo que verdaderamente sabe buscar en Dios todo lo que necesita. Pero cuando no hay una verdadera conversión, muchas veces las manifestaciones de su vida van a ser el reflejo de su conducta. ¿Me dejó entender, iglesia? Y tú lo puedes ver, mira, una iglesia puede venir, puede cargar una Biblia, puede estar vestido de la mejor forma, pero no lo vas a ver en oración, no lo vas a ver sirviendo, no lo vas a ver entregado a Dios en ayuno, ni oración, ni vigilia, no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque no tienen una conversión, no tienen, todavía están muertos, espiritualmente hablando, no tienen la vida de Dios. Yo te pregunto una cosa, y entro hoy, porque voy a volver a tocar este punto. Cuando un niño nace, ¿qué crees que hace? Sí, sabemos que tiene que llorar. Hay algo más que naturalmente viene en todo lo que es nacido de Dios.
madre, ¿qué es? Amamanta. ¿Sabe qué, señor? Cuenta la teta. Y si es hombrecito, ya no, ya. ¿Y eso es forzado o es natural? Digo conmigo, todo lo que nace en Cristo tiene hambre de Cristo. ¿Sí o no? Significa que ese bebé, ese niño, quiere estar estudiando la palabra, quiere estar en la oración, quiere estar en el ayuno, aunque no entiende nada, pero ahí quiere estar. ¿Sabe por qué? Porque Él es alimento a su espíritu. ¿Me dejo entender? Lo que es nacido de Dios busca por naturaleza estar con lo que le ha traído a la vida. Viene por naturaleza a estar en ese lugar donde le da vida, porque un niño que no mama se muere. ¿Sí o no? Lo podemos ver físicamente, pero espiritualmente es igual. Si una vida nacida verdadera de Dios, tiene hambre de Dios. Tú no necesitas a un niño nacido decirle, oye, toma tu leche, pues oye. No. Basta que te siente tu calor y ya está. Buscando por dónde está su pezón. Porque quieren mamar. Y unos maman hasta que les saca herida la mamá. ¿O no? Eso pasa. Entonces lo que te quiero hablar hoy es ahora algo que tiene que ver mucho con lo que he venido hablando la semana pasada, y es las 5 señales de la verdadera conversión. ¿Amén? ¿Estamos listos, iglesia? Y vamos a leer en esta oportunidad el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a empezar desde el versículo 15 al 20. Estamos ahí del versículo 15 al 20. ¿Estamos listos, iglesia? Amén. Dice la palabra del Señor, me guían allí con su vista y voy a leer esta porción de la Escritura. ¿Guardado de qué? De los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿con qué? Con vestido de ovejas, pero por dentro ¿son qué? Lobos rapaces. Gloria a Dios, nos libre de esto, amén. Si la Biblia dice falsos profetas que son vestidos con vestidura de ovejas, pero ¿qué son? Lobos. Significa que hay falsa conversión. Oiga, lo que la Escritura nos está dando a entender, entonces, que hay gente que puede estar llevando una palabra, pero no tiene nada de Dios. No es verdadero. Es que, dice la palabra, es falso. Amén. Y vamos a hablar, hemos hablado y vamos a hablar todavía un poco de ello. Dice la palabra, ¿por sus qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da ¿qué? Malos frutos. No se puede buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias en el amor de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Dios de la gloria, por tu amor eterno y tu gracia y tu favor que día a día están con nosotros, guiando nuestras vidas, Señor, para vivir delante de ti conforme a tu palabra. Señor, yo te pido que hables hoy en nuestras, traigas en nosotros un despertar, Dios, de estas verdades que tú nos compartes hoy y que calan en nuestro espíritu, conocer e identificar lo verdadero de lo falso, para poder cada día, Señor, reconocer que hay cosas que necesitamos hacer, que, Señor, que cada momento, Señor, podemos nosotros rendirnos a ti, Señor, cada día, reconociendo que necesitamos de tu amor, de tu justicia y de tu verdad. Y hoy yo quiero hablar, Dios, de esta verdad. Yo quiero hablar de tu palabra, nada más que de ti, Señor. No hay más punto más importante en la vida que tu obra en nuestro corazón. Y yo te doy gracias en el amor de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si bien es cierto, hemos venido de lo falso, y como la Escritura nos describe en verso 15, guardaos de los falsos profetas, o sea, de una falsa conversión. ¿Por qué surge, punto y digo, por qué surge una falsa conversión? ¿Por qué la Biblia describe guardaos de los falsos profetas? En otras palabras, digo yo, ese hombre entonces nunca se convirtió. Nunca. ¿Puede, pastor, acaso un hombre operar en un don
y no haber conocido? Claro que sí, efectivamente. Hay gente que puede tener el don, pero no puede tener la vida de Dios. Porque no olvides que hay dones que vienen por parte del Padre, eso viene desde el día que tú naces. Hay dones que vienen del Espíritu Santo, que vienen por la llenura de Él en tu vida, y los dones de Jesucristo, que son los dones ministeriales, que eso viene por una vida íntegra, capacitada y preparada para un propósito. Entonces, cuando tú comienzas a entender eso, tú vas a encontrar que hay gente que en un momento recibió la semilla, como leíamos nosotros la semana pasada, pero esa semilla no germina, escúchame, no germina, no tiene raíz, no tiene profundidad. ¿Y qué pasa con eso? No puede llevar fruto. Esa semilla no tiene la vida de Dios. Simplemente son como los fariseos y los seduceos. Gente que tiene la palabra, gente que tiene conocimiento, pero no vive en ella. ¿Me dejo entender? ¿Sabe por qué? Porque lo que es de la carne, carne es. Porque lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces acá hay un contraste en una línea muy delgada y fina que nos define que lo que es del espíritu es del espíritu, porque lo que es de la carne, en el sentido de que el hombre en su propia naturaleza no puede agradarle a Dios, dice Romanos el apóstol Pablo. No puede, por más que desea, no puede agradarle a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque esa semilla, esa conversión no ha ido a la profundidad de la tierra hasta encontrar el río del Espíritu, anclarse en ellos para recibir la vida, para jalar el alimento, la nutrición que necesita, para crecer, para madurar. Estos son tipos de gente que no tienen carácter, no tienen madurez, no tienen identidad, simplemente tienen el charis de Dios, en su vida, han podido, como se dice, madurar ese don, pero no el carácter. Y el problema más grande que la Escritura enfoca en esta parte de la Escritura de Mateo, dice la palabra: guardaos de los falsos profetas. ¿Me dejo entender? Falso. Quiere decir que todo eso empezó con una falsa conversión. Simplemente se fueron por el don, mas nunca se fueron por el que da el don, a buscar el origen. Y aquí nosotros comenzamos hablando de que el peligro más grande es cuando se nos ofrece un evangelio simple, un evangelio barato, un evangelio que no tiene una conciencia clara de la necesidad del arrepentimiento. Y el peligro es cuando alguien te predica ese evangelio barato, que te dice: recibe a Jesús, Él te va a sanar y Él te va a prosperar. ¿Pero qué? Pero nadie le dijo que tenía que arrepentirse. ¿Qué significa eso? Que necesitas vivir verdaderamente conforme los diseños de Dios, en obediencia a la palabra, en el compromiso de Dios, porque la Escritura dice, Jesús hablando: y sin mí nada podéis hacer, y fuera de mí no hay nada. O sea, cuando tú lees el Salmo 91, enfoca un énfasis muy grande diciendo: el que habita a la sombra del Altísimo, ¿verdad? Habla la palabra habitar, morar. Sal tú de su cobertura, sal tú de su comunión, y te secas, te mueres, porque no he visto ninguna planta, ni un árbol sin agua. ¿O sí? ¿Has visto a una planta que viva sin agua? Yo creo que hasta ¿qué te digo? ¿Cómo se llama esa cosa grande como tuna que crece arriba? El cactus, por más que tenga un desierto, busca agua. Y si tú lo cortas, lo que va a salir es agua. El reflejo de que está enraizado a una fuente que por allí encontró. Entonces, ¿qué podemos nosotros dar a entender eso? Es que nosotros necesitamos reconocer la necesidad de ver un arrepentimiento. ¿Por qué muchas veces en la vida de las personas no fluyen los frutos, no fluye el carácter, no fluye el amor de Dios? Porque no se han arrepentido. Pastor, yo no puedo orar, pastor. Yo no puedo ayunar, no sé qué me pasa. Es que no tienes una conversión verdadera. Lo verdadero llama a estar con lo que te dio vida. Un niño no puede, mira, está comprobado científicamente que un niño nacido no puede pasar más de 24 horas sin haber mamado la leche de su madre. Porque si no, se muere. Yo no sé cómo hay gente que ha recibido a Jesús y no tenga la necesidad de estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo hay gente que puede vivir sin oración? ¿Cómo hay gente que puede vivir sin ningún nexo, ningún compromiso con Cristo? Y están felices. ¿Me dejo entender, iglesia?
y ellos creen que son salvos. Pero yo te digo hoy, ellos no son salvos. Están perdidos porque no tienen una verdadera conversión. Ellos han sido convencidos, pero no convertidos de corazón. No ha habido en ellos un florecimiento de arrepentimiento. El reflejo de una vida convertida es el arrepentimiento. Significa que si antes vivías una vida de pecado, ya no pecas, iglesia. Ya le das la espalda al pecado para agradarle a Dios. Si antes mentías, ya no mientes. Si antes ya no robas. Hay momentos donde tú puedes darte cuenta de que estaba mal, porque la verdadera conversión trae a la luz por la ley de Dios que estamos mal, estamos en pecado. Porque la palabra de Dios es el espejo de Dios que nos hace ver qué área de nuestra vida está mal y necesitamos, ¿qué? Dí conmigo, arrepentirnos, cambiar, dejar de hacer eso. Pero si nosotros no somos conscientes de eso, estamos cayendo en un peligro muy grande. Y el peligro es que cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, tu fe mengue, tu carácter mengue, tu relación con Cristo mengue, porque es ahí donde mucha gente dice, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, estoy bajoneada. Ven para acá para aplastarte. ¿Cómo que bajoneada? No dice la palabra. Y dice que Dios no te dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y dominio propio. Entonces arranquemos de la Biblia eso. Un hombre que tiene esas tres virtudes en su vida puede decir, estoy bajoneada. Yuhu. ¿Puede decir estoy bajoneado, iglesia? Si la vida verdadera de un cristiano es de ir de victoria, vamos, di conmigo, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Pero ¿acaso dice de bajoneo en sobrebajoneo y recontrabajoneo? Hermanos, estamos mal. Estamos entendiendo el evangelio equivocado. Nunca me dice la Escritura que yo tenga que vivir una vida con actitudes y acciones equivocadas. Ay, es que el diablo, pastor, ¿qué diablo? ¿Qué diablo? Y conmigo, la carne es carne. Y las áreas que demuestra una persona en su relación con Dios es porque su naturaleza está más vivo que la vida de Dios que le dio. Tiene flaqueza espiritual. Por eso la Biblia que dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios te dice a ti y me dice a mí. Y es lo que Dios hoy nos afirma en su palabra. Necesitamos arrepentirnos. ¿Sabe por qué una persona todavía piensa así? Porque no se ha arrepentido. Voy a volver a parafrasear esa palabra porque a algunos no le entra todavía. La palabra arrepentimiento es metamorfosis. Romanos capítulo 12, verso 13. Renovaos vuestros pensamientos para que vosotros podáis comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra renovaos es metamorfo, transformación, cambio de pensamiento, cambio de actitud, cambio de estilo de vida. Si eso es así, tú vas a darte cuenta que ya tu forma de hablar es diferente, que tu forma de ver es diferente, tu forma de pensar es diferente. Y si eso ha cambiado, entonces hay cambios en tu vida y los reflejos y las manifestaciones son automáticas en ti. Por eso antes podías tener actitudes equivocadas, pero la palabra vino a ti y transformó tu corazón y transformó por la palabra tu alma. Hermano, tú vas a comenzar a ver la vida de otra manera. Vas a tener dificultades, vas a tener adversidades, pero vas a decir, bendito sea Jehová. Señor, tuya es la gloria, tuya es el honor. ¿Sabe qué dijo Job cuando pasó problemas? Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Aleluya. Él no dijo, el diablo me quitó, Señor, tú sabes, yo no te puedo servir. No. Cambio de pensamiento. Él nunca le cargó el cañón a Satanás, ni nunca le dio ni un crédito. Ni un crédito. ¿Sabe qué dijo Harold Caballero un día?
dijo esta palabra. Un día estaba predicando en el altar y hablaba de Cristo. Y había un hombre dentro de la multitud que lo estaba mirando. Y cuando acabó el servicio, el hombre se acercó a él y le dijo: disculpe, hermano, he escuchado tu mensaje, es espectacular, pero no te oí hablar del diablo. Y él le dijo: disculpe, sí, yo no te oí hablar ni lo mencionaste el diablo. Él mirándolo a los ojos le dijo: ¿y quién es ese tipo? Satanás, pues. Ah, Satanás. Ese es un ser derrotado, mi Señor. Dice que yo lo tengo bajo la planta de mis pies. Yo no hablo de la gente derrotada. Yo hablo de la gente que está en victoria. Es lo que tú necesitas entender, iglesia. Es lo que hizo Job. Job pasó tantas cosas y él dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Él nunca... oh, Satanás me quitó los 7 hijos, me quitó los ganados, me quitó mis siervos, me quitó mi casa. No. El problema es cuando tú no te arrepientes, cuando tú no tienes un cambio de pensamiento. Tú lo vas a decir: ay, se me enfermó, ay, el diablo me quitó mi marido, me quitó mi casa. ¿Qué diablo? Acá no tiene pinta el diablo. Acá estás caminando bajo el propósito de Dios. Porque la Biblia dice, Romanos 9, todas las cosas ayudan a bien, conforme a su propósito somos llamados. Hermano, no hay problema con la finanza, arrepiéntete. Si te va mal con la salud, arrepiéntete. Si te va mal en tu familia, arrepiéntete. Traduzco: cambia tu forma de pensar. Si antes ibas tú a confiar en los médicos y no en Dios, cambia tu forma de pensar. Si antes le robabas a Dios, ahora el diablo te roba, arrepiéntete. ¿Me dejo entender, iglesia? Necesitamos el arrepentimiento. Y lo que yo quiero ver y lo que yo quiero hablar es esta verdad, ver lo que la Escritura dice respecto a eso. En Mateo capítulo 7, verso 15 al 18, dice esta palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro, dice por la palabra, ¿y por dentro qué son? Por dentro son lobos rapaces. O sea, nos enseña que hay una raíz de todos los males. Hay una raíz, y es que no tienen conversión. No tienen conversión. Hermano, yo me quedé sorprendido un día, porque un día un ministro vino y en Arequipa y dijo esta palabra: pastor, yo estoy decepcionado, yo sé los profetas. Allá no me conocen a mí como pastor, allá me llaman profeta. Yo le digo: hermanita, ¿y por qué usted lo veo muy reacio? Le dije: hace 3 meses vino un profeta de Estados Unidos, y bonito, poderoso, hoy lo vimos operar. Y resulta que en la noche, con una de mis ovejas, se fue a la discoteca y se puso a tomar cerveza, me dijo. Y no solo eso, sino que la estaba seduciendo para llevárselo al hotel. ¿Y qué hiciste tú, hermano? ¿Sabes qué hice, pastor? Me fui, lo confronté y le hablé a su cobertura y de media vuelta se lo mandé a su país. Y le dije que nunca más tienes parte y suerte de traer aquí en Arequipa, porque, hombre, lo voy a publicar en todas las iglesias de Jesucristo, de aquí en Arequipa. ¿Sabes? Hay cosas que no podemos consentir. ¿Y qué reflejo es eso? Es que ese hombre no tuvo arrepentimiento. No tuvo. Puede tener el don, pero no puede tener. Una persona arrepentida es una persona con carácter. ¿Me dejo entender? Una persona con carácter. Por eso tú puedes ver a esa persona que verdaderamente es convertida, que está confiando en Dios, que está en la oración, que está en la palabra y que puede pasar dificultad. La vas a ver turbada. Lo vas a ver orando, lo vas a ver de rodillas, en ayuno, en vigilia. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben dónde está su fuerza y su poder. ¿Dónde está la solución? Pero una persona no arrepentida lo vas a encontrar allí por el camino. Cuando tú lo ves, le vas a decir: ¿cómo estás? ¡Ay, mal! Todo me va mal, mi marido se está yendo con otra, mis hijos están enfermos, mi bolsillo está vacío. No se ha arrepentido. ¿Me dejo entender? Entonces esa falta de arrepentimiento trae un evangelio, porque la gente del mundo dice: tú eres evangélico, vives así, mejor ni me convierto a ti. ¿Sí o no?
Y eso es lo que está dañando a la iglesia. Eso es lo que está, el mal testimonio, por la falta de un arrepentimiento, ha estado trayendo una imagen distorsionada del Evangelio de Jesucristo. Por eso la gente dice, cuando te ve flaquear, cuando la gente te ve menguar, cuando la gente te ve en esa humanidad carnal, humana, terrenal, diabólica, tu familia te dice, sí, yo no quiero ir a tu iglesia. Ahora encontramos la razón. ¿Por qué no viene? Es porque todavía no te has arrepentido. Raíz. No hay un testimonio del poder de Dios para mostrarle a ellos que Dios es un Dios vivo, con gente que está viva, nacida de nuevo. Aleluya, hermano. Esto merece un aplauso para su nombre. Aleluya. Sigamos leyendo, por favor, verso 16. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso recoges uvas de los espinos o higos de los abrojos? Voy a quedarme con este 16, ya que este verso nos va a hablar de lo verdadero, las 5 señales de un verdadero cristiano. Y la Biblia comienza a darnos a ver y nos dice que Jesús dijo que las evidencias convincentes de la verdadera conversión es uno que tiene frutos que se van a mostrar en su vida, frutos, iglesia. La verdadera conversión muestra frutos. ¿Sabes? Te digo una cosa, el fruto es el reflejo de que ese árbol tiene raíces profundas. Ningún árbol puede traer fruto si no tiene raíces profundas. ¿Sabes por qué? Porque el fruto es el reflejo de unas raíces que han alcanzado agua, y cuando han alcanzado agua, es ahí donde el árbol se nutre, porque el agua tiene todo lo que necesita para que ese árbol traiga los frutos que ese árbol ha sido plantado. ¿Me dejo entender? Entonces la pregunta es, ¿y por qué no hay fruto en mucha gente? Porque no tienen raíces profundas. No se han anclado hasta el río del Espíritu, la palabra de Dios que como es agua, para traer frutos en su vida. Por eso es que pueden pasar años, viene el sol y va quemando y se van afligiendo, se van turbando, no hay cambio, no hay arrepentimiento, hay lamento, hay queja, hay problema, hay dificultad en la familia, hay separación en el matrimonio, porque no tiene arrepentimiento, iglesia. No hay arrepentimiento. ¿Por qué no se predica el prójimo? ¿Por qué no se ora por el prójimo? Porque no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que hace que tú puedas cambiar en tu forma de pensar, en tu forma de vivir, en tu forma de ver la vida y en tu forma de relacionarte con los demás. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero si no hay arrepentimiento, vas a tener problemas. Te vas a sentir que la vida es muy dura. Ay, mis hijos, mi casa, mi trabajo. No vas a definir lo que es que te da vida y lo que te quita la vida. Cuando tú tienes un arrepentimiento, tú sabes que venir a la casa de Dios, como decía el salmista David, mejor es un día en tu casa que 1000 días fuera de ella. Tú defines que tu vida está allí, y como dice la palabra en el Salmo, porque el justo es plantado, dice, en los atrios de Jehová y reverdece, y su fruto es en todo tiempo, dice la palabra. Pero el punto es que cuando nosotros no estamos anclados en los atrios de Jehová, a los ríos del Espíritu, no podemos dar fruto. No podemos, porque no tenemos la vida que hace que nosotros como árbol comience a fructificar. Pero yo te digo ahora, si comienzas a buscar a Dios, si comienzas a comprometerte con Dios, yo te aseguro que tus frutos se van a conocer. Aleluya. Por eso aquí vamos. La Biblia dice que por frutos lo conoceréis. El verso 18 dice de esta manera: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Qué significa eso? Que es incapaz que un árbol malo pueda dar fruto. Es incapaz. O dar fruto bueno, dice un árbol. Dar fruto bueno es un árbol que es bueno, eso es natural, eso es normal.
aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. Primero, reconocer. La Biblia dice, ¿a qué lo llamamos un árbol malo? ¿Cuándo consideras tú que un árbol es malo? Eso es. El árbol malo tiene hojas. El árbol malo crece. ¿Se acuerdan de la higuera? Jesús buscó entre todas sus ramas, y esas ramas grandes tenía. Buscó algo de comer y no encontró. ¿Qué le dijo? Mañana cuando venga te quiero ver seco. Y se quedó seco. Pero también hay una parábola donde Jesús le mira y le dice, córtalo, le dice al siervo. Señor, déjame un añito más, lo voy a meter más guano, le voy a tirar más agua hasta que bote fruto. ¿Sabes? El árbol bueno se le conoce por sus frutos. No hay otra forma de conocer a una planta si no es por sus frutos. Cuando tú te comes una buena lúcuma, le dices, ¡ay, qué rico! ¡Qué buen árbol tienes! ¿Ah? ¡Qué dulce! O te comes un plátano y el plátano es madurado en su propia planta. ¡Uy, qué delicia! ¿Cuántos han comido plátano madurado en su planta? Es igual que el que lo maduran con carburo. Es tan diferente. El otro es artificial. El otro es como decimos hoy al cristiano ministerio o cristianos popcorn, ¿no? Esos que meten en bolsita, le meten en microondas y revienta en 2 minutos y cuando sacan, ¡ay! Mira, están todos duros, fríos. Oiga, no, yo te estoy hablando de lo verdadero. Te estoy hablando de lo que la Biblia dice que el árbol malo no puede llevar fruto. ¿Y por qué es malo? Porque no tiene raíces. No tiene raíces profundas. No tiene compromiso. No tiene responsabilidad. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? ¿Quieres llevar fruto? Dile que está a tu lado, comprométete con Cristo. Vamos, dice lo que está a tu lado. Comprométete con Cristo. Mira lo que dice el verso 19 y 20 de este capítulo 7 que estamos leyendo. Todo árbol que no da fruto, que dice la Biblia, es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos. Oiga, aquí tenemos que tú y yo tener un cuidado. Si todo árbol, la Biblia hablándonos que el árbol es tipología del cristiano, todo árbol que no lleva fruto no es salvo y es condenado al juicio venidero. Hay un peligro muy grande, iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes me está entendiendo. Lo que yo quiero hablarte es el peligro de no discernir, de no entender que la condición en la cual uno vive está poniendo tu vida en peligro de juicio con Dios. Y juicio eterno. Y es por eso que el mensaje de hoy está basado en que nosotros entendamos que para que nosotros fructifiquemos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, tenemos que arrepentirnos, cambiar la vida monótona religiosa en la que llevamos, porque a Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice que la única forma como una persona podemos conocer una persona de Dios es por sus frutos. Es por sus frutos. Si no tienes amor a tu enemigo, si no tienes amor al que te maldice, tienes un problema. Estás condenado en el juicio eterno. No vas a ir al cielo. Estás luchando tu estadía para ir arriba y estás propenso a irte abajo. ¿Me dejo entender? Por eso aquí es donde tú y yo tenemos que comenzar a evaluar que todo árbol que no lleva fruto es. Y vea la escritura, dice, y el hacha de justicia de Jehová está todo árbol que no lleva fruto. Y será echado ¿dónde? En el fuego eterno.
El fuego eterno, juicio, la condenación del cristiano. ¿Y todo por qué? Porque ese hombre, esa mujer no quiso comprometerse, no quiso decidir a extender sus raíces a lo profundo de la tierra para que cuando venga el viento no la rompa, ni venga el sol no la queme, porque mientras que tiene agua, aunque el sol queme, siempre estará verde, porque tiene vida. Amén. Y es por eso que vamos nosotros a mirar, vamos a ver por qué es necesario que haga un cambio de naturaleza, porque lo que es nacido de Dios, lo que es verdadero, lo que es convertido, va a dar su fruto a su tiempo. Va a dar su fruto. Sé que algunas veces no va a ser de noche a la mañana. Mira, escúchame esto. Hay plantas que no de 1 año, ni de 2. Algunas son de 5 años. ¿Sabe que lo que es más agradable toma más tiempo? ¿Sí o no? La lúcuma, ¿cuántos años demora para dar fruto? Son 9 años. Escúchame, iglesia. Yo sé que acá tengo puro árbol de lúcuma, guanábana, tengo árbol de allí de papaya, algunos son de coco, muy duros son. Y tengo tantos árboles en mi huerto. Y yo sé que tengo que tener paciencia, echarle agua. Algunas tengo que sacarle la piedra que tiene adentro porque son bravos, ¿eh? Entonces, paciencia, hermanos, una de las virtudes que son del fruto del Espíritu Santo. Porque si no hubiera sido en mí los frutos del Espíritu Santo, hermano, ya no tuvieran este pastor, ya estuviera donde ya. Humanamente hablando, ¿verdad? Pero Dios sostiene, es Dios quien pone la esperanza viva en ti, te hace ver y entender las cosas que pasan, a no desmayar, a no flaquear, sino que a perseverar, seguir adelante. Entonces le digo unas cosas que es necesario así, que nosotros identifiquemos que hay plantas que están vivas, que tienen raíces profundas, pero todavía no han alcanzado su madurez. Y yo sé que aquí hay eso, pero también sé que algunos no tienen raíces. Tenemos que hacer que sus raíces entren a lo profundo y encuentren el agua del Espíritu. ¿Para qué? Para que comiencen a traer fruto. Por eso dile que comprométete, una más dile, comprométete. Sé que hay momentos que vamos a ver árboles que van a florecer rápido. ¿Qué planta de frutal da frutos rápido? A ver, hazme a recordar uno. ¿Qué planta da frutos rápido y madura? La manzana. ¿Sí? Pero escúchame, cada árbol por su género produce. No vamos a decir a la manzana, oh, mira, se volvió mango. Es ilógico. Oiga, no le vamos a pedir algo que produzca algo que no es de su naturaleza. O decirle manzana, mira, ahora te parece mango. No, eso es ilógico, eso no existe. Por eso le queda a tu lado, tú no eres copia, tú eres original. El problema es que cuando comienzan a crecer y están mirando a todos lados, quieren hacer uno, quieren hacer el otro, y como no tienen en su naturaleza definido, con una identidad de diseño, de genes, muchas veces no saben qué hacer, quieren hacer todo. Quieren los 5 ministerios y no han descubierto su llamado en Dios, no han descubierto los frutos que están mostrándose en su vida. ¿Sabes? Aquí le digo unas cosas. Yo conozco gente que no es buena en ese altar, pero es muy buena allí, aquí abajo, sirviendo, visitando, alentando, motivando, sembrando también. Entonces, no traten de querer ser algo que no está en sus genes. ¿Me dejo entender? Porque los frutos los van a evidenciar. Los frutos van a evidenciar, hermano. Y eso es el resultado de lo que es en su propia naturaleza. Por eso, acá hay algo muy importante. Tú y yo tenemos que identificar lo que verdaderamente Dios nos ha llamado. ¿A qué producir? Por eso les defino, el árbol de manzana da manzana, no da mango ni tuto. ¿Qué significa esto? Significa que tú no podrás traer algo en tu vida de lo que no tienes, porque vas a producir lo que Dios ha puesto en ti, y con lo que tú descubras vas a tener que servirle a Dios y darle lo mejor a Él. Amén, iglesia.
Aquí entramos más, por favor. Hay algo muy hermoso que yo quiero compartir en este punto. Una vez que uno nace de nuevo, o es una nueva criatura, nunca va a dejar de ser una nueva criatura. Nunca. Es imposible. Lo que nace, nace. Y sus evidencias son tan marcadas, es tan claro, que tú lo podrás ver en la calle, hermano. Escúchame. Tú lo podrás ver. Aunque de repente ellos no vengan a la iglesia por circunstancia X, pero los vas a encontrar en ellos en sus frutos caminando. Y tú lo puedes identificar. Cuando llegan a ti, dice, disculpe señora, ¿cómo es? ¿Cuánto está eso? Ah, tanto. Ah. ¿Y usted cree que puedo venir mañana a comprarlo? No lo venda, por favor. Y tú te das cuenta que esa mujer tiene algo especial. Y si tú eres hombre de discernimiento, dice, disculpa, tú eres cristiana, ¿no? Sí, pero no voy a la iglesia. Ah, ya lo sabía. ¿Sabe por qué? Porque uno que no tiene fruto, te habla así. Señora, ¿cuánto está eso? ¿Tan caro? Sí, dice. Ah. Al otro lado está más barato, ¿eh? Señora, vaya a comprar allá. ¿Pero por qué lo vende caro si esto es igual? Te busca la bronca todavía. Eso es alguien que no tiene fruto. Los que tienen negocio, los que han experimentado, saben lo que les estoy hablando. Entonces, se conoce lo que es nacido de Dios, se conoce dentro de su naturaleza que es de Dios, y eso no puede cambiar. Lo que nació de manzana, manzana es. Lo que nació de pera, pera es. Hermano, no es que un cristiano nacido de nuevo y no va a la iglesia y se volvió un recontramundanazo. No. Lo nacido de Dios no cambia. Se puede apartar un momento, pero él sabe en su interior su necesidad en Dios. Y un día en el camino alguien le hablará y ellos vendrán a Dios arrepentidos, le van a llorar y van a servirle a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben quién es Dios, ellos saben quién es su Padre, ellos saben la necesidad de Dios, ellos saben dónde está su fuerza, su poder. Entonces ellos le entregan todo. Por eso lo nacido de Dios no deja de ser nacido. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero lo que no es nacido de Dios, ay, no voy a decir eso porque para ti yo fue muy duro hablando. Ay, no me saludó, me miró mal, está serio, creo. Mejor me voy al otro lado de la iglesia, al otro lado. Andan ofendidos, andan enojados, andan amargados, todavía murmurando y sangrando se van algunos. ¿Sabe qué pasa eso? Es un hombre que no ha nacido, ¿no? Es humano, es terrenal, animal y diabólico. Humanidad terrenal. ¿Ves la escritura? Define la palabra Adán y te vas a dar cuenta de dónde salió este hombre. El caído, porque el nuevo Adán es otra cosa. Entonces tú te puedes dar cuenta que en este perfil, cuando uno nace en Dios, manifiesta la naturaleza de Dios. ¿Amén? Por eso, una de las cosas que la escritura nos dice para nosotros poder identificar es que lo que dice Judas capítulo 24. Quémoslo, por favor. Bien. Keila, el micro, si es otro. Parece que la batería está. Búsquenlo, por favor. Judas. Judas 24. Aleluya. Dice la palabra. Y aquel que es poderoso para guardaros sin qué, sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabe lo que dice la escritura aquí en Judas? Él es poderoso para guardar los suyos sin caída, así presentarlos sin mancha delante de su gloria. Oiga, esto es poderoso. Cuando Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres nacido de nuevo, tú llevas mi genes, mi naturaleza. Escúchame, es lo que la palabra de Dios dice. Y 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. ¿Sabe?
puedes tropezar, puedes caer, pero tú sabes algo dentro de tu espíritu, que tú no estás para vivir en el mundo, sino que un día te paras, te levantas y comienzas y sigues de nuevo empezando la nueva obra que Dios ha puesto en tu corazón. Es como el salmista David. David pecó, pero él sabía algo en su interior, que él no había nacido para servirle al diablo en el pecado, sino que él había nacido para servirle a Dios, y él se arrepiente. Leen el Salmo 51 y se dan cuenta de lo que David clama, y dice: mi boca está cerrada, ábrela para darte, mis huesos están abatidos hasta el Seol, Señor, porque aún los leones con dientes afilados hasta que me miran. Y tú te vas a dar cuenta de la situación como David se encontraba, pero también puedes darte cuenta que la naturaleza de un nacido de Dios lucha, no se conforma, se para, se levanta y sigue adelante. Eso es porque sabe quién es Dios, porque sabe quién es su Padre. Y sabe, la Biblia enseña, hablándonos de esto, en que lo que es nacido de Dios, amados hermanos, Dios siempre los cuida. Judas dice eso. Judas describe de esta verdad. Es por eso que Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de cambio. Dios es un Dios que dice: yo veo a los perdidos, dice, ¿no? No dice por las personas que están amando el pecado. No, dice por los perdidos, por los que no saben, no han entendido todavía. Por eso Judas describe esta palabra: Él es poderoso para guardar a los suyos sin caída, así presentarlos sin mancha. Mira el cuidado que Dios tiene para ti y para mí. Mira el cuidado que Él tiene a cada momento en tu vida. Cuando tú decides involucrarte con Dios, decides vivir para Él. Y Dios te dice: no temas. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Amén. No temas. Pueden pasar miedo sin ropa delante tuyo y tú no vas a sentir nada, hermano. Porque Jehová está guardando tu integridad en Él. Por eso los que son nacidos de Dios vencen el pecado. Lo nacido de Dios vence. Escúchame lo que te voy a decir. Lo nacido de Dios vence. Pero pastor, ¿y cómo ese hermano que está dirigiendo? Míralo cómo vive en su casa. Mira, escúchalo cómo habla, pastor. Escúchalo cómo trata a sus hijos. Ahí podemos darnos cuenta. ¿Qué está pasando con su vida? No es convertido, pues. Es convencido nada más. Entendió un evangelio muy simple. Un evangelio que solo tiene que venir los domingos, cargar su Biblia, entregar su diezmo, ofrenda, su pacto, pero nunca entendió el compromiso que tiene que tener con Cristo. Nunca entendió que el agradar a Cristo es muchas veces declararle al diablo y a sus demonios la bronca. Ese hombre nunca entendió que para entrar al reino de los cielos tenemos que pasar por dificultades. Ese hombre nunca entendió que los enemigos son los de su propia casa. Él nunca entendió que el juicio de Dios viene primero por su casa, que significa que hay un momento que vas a tener que pasar por circunstancias, a veces a chocar con algunos hermanos tan solo para mostrar el amor de Dios. Entonces ese hombre nunca entendió eso. Creyó que el evangelio es cómodo. Ay, qué rico estoy sentado. La predica estuvo buenaza, lo que pasó, Dios lo predicó. Pero ¿lo pones en práctica? ¿Te has comprometido? ¿Estás estudiando? ¿Estás viniendo a la oración? Oiga, si tú no estás viviendo en ese diseño, entonces tú estás convencido, pero no convertido. Por eso que no puedes llevar fruto. Pero yo te aseguro, métete a orar, métete, y los frutos van a salir solitos. Va a venir tu marido y decir: pastor, ¿qué le hizo a mi mujer? ¿Por qué? Porque está como una mujer que me sorprende, pastor. Me prepara la comida que yo quiero, me tiene la ropa limpia, la casa ordenada, a los hijos los tiene, brillan mejor. ¿Qué le hizo? Lo conecté a la vida con el Espíritu Santo. Lo conecté al fundamento de su vida, de su carácter, la palabra de Dios. Lo conecté al lugar eterno, a la casa de Jehová, en el compromiso, en el servirle, para moldear su carácter. Solo así un hombre puede crecer, puede madurar y puede dar fruto. Dile que está al lado: ¿escuchaste lo que está hablando el pastor o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Porque eso es la característica de lo nacido de nuevo. Lo nacido de nuevo es de una fe firme, iglesia. Es una fe verdadera. Pero si vas por la calle y encuentras cómo estás mal, bajoneado, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la palabra. Oiga,
ese es convertido. No, 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 no. Digo conmigo, no, 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 no. Vamos, digo conmigo, no, 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 no. ¿Qué pasó? Es que ese es el problema. No tiene la conversión, no tiene la evidencia del verdadero nacimiento. Oiga, hermano, algunos no tienen el hambre de la palabra porque, bueno, tiene que leerla, pero no tiene el fuego de Dios para leer la Biblia. ¿Cuántos de ustedes han llorado cuando lee la Biblia? Con sinceridad, Dios es testigo. Oiga, si la palabra no te hace llorar, si la palabra no te trae hambre, oiga, entonces necesitas el nuevo nacimiento. Porque la palabra es tu todo. Es todo para ti. Y es ahí donde tú y yo tenemos que comenzar a sumergirnos. Y es ahí donde tú y yo tenemos que comenzar a involucrarnos con Él. Porque de un verdadero cristiano nacido de nuevo es una fe verdadera. Estos hombres pueden pasar, como dice la palabra, como dice, estarás caído, pero nunca vencido. ¿Me dejo entender? Nunca vencido. Sabes que te vas a levantar y vas a ir contra el diablo, contra todos sus demonios que se levantan, y sabes porque el que está contigo es más grande. Amén. Entonces tú le puedes, a un hombre verdadero nacido de Dios en la fe, van a hablar palabras de fe, de convicción y de certeza. Nunca van a decir no tengo, no puedo, no va, no cambia, no sirve. No, no, no. Los de fe verdadera, convertidos, van a decir: hoy está así, pero te declaro que no pasará ni un mes, te voy a ver de rodillas delante de mi Dios. Sí, iglesia, porque es poderosa la fe. Y eso solo forja cuando uno tiene una conversión genuina, cuando hay un arrepentimiento, cuando tú reconoces que tú no puedes, cuando reconoces a Cristo en la cruz, que Él murió para darte a ti todo lo que tú necesitas, para que te dé las armaduras, te dé su presencia, te dé su palabra, te dé su unción, te dé su gracia, su perdón, su amor, que te dé tu sanidad. Solo cuando uno se arrepiente y reconoce su pecado y le dice: Señor, te necesito, voy a buscarte. Entonces ahí donde surgen todos los milagros. Amén. El libro de Lucas, por favor, capítulo 8. ¿A cuánto el Señor le está hablando en esta hora? ¿A cuánto les está llegando este mensaje? Mira lo que dice la palabra en el Lucas capítulo 8. Estás ahí con 8:13. Mira lo que dice la Escritura. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Me está fallando el lente ya. ¿Qué nos dice la Escritura aquí? ¿Qué tipo de hombres son aquellos que un tiempo están felices, saltando, reciben con gozo? ¡Oh, aleluya! Jesús, mi Salvador, hermano. ¡Oh, sí! Pero cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, las necesidades, se van. No, yo pensé que el Señor me iba a dar el carro del año. Yo pensé que me iba a dar el idóneo del año. Yo pensé que me iba a dar un aumento de sueldo. Yo pensé que me iba a ir bien, y todo lo que tengo son problemas. Me voy, parece que la iglesia está embrujada. No, hermano. Es que Dios está trabajando contigo para ver si tú tienes raíz. Si quieres saber si tú tienes carácter, si tú tienes formación. Porque los problemas, el sol de justicia, evidencian tu naturaleza. Si eres de Dios, si no eres de Dios, si no están clavados tus raíces, te secas, te mueres, te vas, abandonas. Pero si eres en Dios, vas a superarlo, vas a levantarte, vas a ver milagros, vas a ver una obra de Dios perfecta en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Mira, toda esta es mi introducción. Todavía no empieza. Pero la Biblia dice: y por sus frutos. Veamos ahora el libro de Mateo, capítulo 7. Ahora vamos a esos 7 y 8. Hoy me voy a detener un momento. Capítulo 7. Perdón, Mateo 3, sorry.
Mateo 3, versos 7 y 8. ¿Estás ahí conmigo? Dice la palabra: al ver él que muchos de los fariseos, ¿y quiénes? Y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Oiga, mira esto, esta palabra es poderosa. La Biblia dice que hacéis fruto. ¿Qué fruto? ¿Qué señales la Biblia nos dice de un verdadero convertido? Primero, fruto de arrepentimiento. Lo primero que la Biblia nos enseña es que debe venir en la vida del cristiano un fruto ¿de qué? De arrepentimiento. Cuando hay una verdadera conversión, hay arrepentimiento, hay cambio. Dí conmigo: cambio. ¿Te das cuenta que el hablar con palabras oesas no te ayuda? Déjalo. ¿Sabes que el que está verdaderamente convencido y busca fruto, deja de hablar palabras oesas? El que antes ya no oraba, comienza a buscar a Dios para orar. El que antes no leía la palabra, comienza a leer la palabra, deja la amiga, deja los hijos, y comienza a agradarle a Dios en su forma de vida. Comienza a vivir una vida dependiendo de Él. El arrepentimiento es cambio. Si antes la TV te dominaba, ahora le dices: TV, chao, me voy a orar, me voy a leer. Si antes no podías soportar a la vecina porque era una vecina especial, ahora te acerca y dice: vecina, ¿cómo estás? Dios me la bendiga. No importa si te saca la trompeta con la trompa ahí, pero tú estás cumpliendo en Dios, que no debes hacer nada con nadie. Si alguien te ofende, si alguien te insulta, si alguien te maldice, tú lo bendices. El arrepentimiento es cambio, iglesia. Es cambio de pensamiento, cambio de actitud, y el reflejo es un cambio de vida. La primera señal, escúchame, la primera señal de un convertido es el arrepentimiento. Oiga, si tú no cambias en tu forma de vivir, entonces quiere decir que tú no eres un convertido. Eres un convencido nada más. No estoy para juzgar a nadie. Les digo en el amor de Dios, estoy para enseñarte el camino por donde tú tienes que andar. Dios no me llamó a nadie a juzgar, pero vengo a hablarte y decirte que necesitas cambiar. Dile a tu hermano que está al lado: necesitas cambiar. No me mires con esa cara de loco, dile. ¿Estás ahí conmigo? Sin arrepentimiento no hay salvación. Escúchame eso, por favor. Sin arrepentimiento no hay salvación, que la Biblia dice: una horrenda expectación de ira venidera del día del justo juicio de Dios. Notemos lo que dice este verso que acabamos de leer, del verso de Mateo 3, 7 al 8. Dice la Escritura, estás ahí conmigo, ¿verdad? Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó? Escúchame. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero mira, acá hay algo muy importante. A quien Jesús le acerca a decirle estas palabras, ¿era quiénes? A los fariseos y a los saduceos. ¿Quiénes eran estos tipos? Eran líderes religiosos, gente que conocía la palabra, gente que puedo decir que entendía la palabra, pero no vivían conforme a la palabra. ¿Cuál es el peligro más grande? El peligro más grande es que tú puedes leer, tú puedes entender la palabra, pero si no lo obedeces, el Señor te va a decir: generación de víbora, estás condenado para la ira venidera. El riesgo más grande es que tú saber la palabra y no vivirla en ella te pone en juicio con Dios y en condenación. ¿Me dejo entender? Tenemos que comenzar a vivir en el arrepentimiento. Tenemos que comenzar a vivir en la obediencia a la palabra, porque no hay nada más que te permita la salvación si no es un arrepentimiento. Si Dios no ve frutos en ti, si Dios no ve obras en ti, en obediencia a la palabra, hermano, nada te garantiza que cuando suene esa trompeta en el cielo, tú te vayas con Él. Te vas a quedar, porque no tienes obra ni frutos de justicia en tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? El arrepentimiento apertura la salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. Por eso estos hombres eran creyentes, líderes religiosos.
Hola, hola. Estaban en el peligro de muerte. Estaban condenados al infierno. Ellos habían caído en vano porque no se habían arrepentido. Ellos no. Sabían, conocían, entendían, pero no se habían arrepentido. Seguían viviendo normal, enseñaban a la gente, pero no lo demostraban con su vida. No se consagraban para Dios. No le servían a Dios. Ese es el peligro más grande. Quedarse estático. Escúchame. Agua estática se pudre. Vino estático se rancea. Dile que está a tu lado. No te quedes estático, dile. Hay un peligro. Vas a oler mal, dile. ¿Entender? Por eso la Escritura dice en el libro capítulo 17:30, Hechos capítulo 17, 30 y 31, la Biblia describe esta hermosa palabra. ¿Estás ahí conmigo, iglesia? ¿Qué dice la Escritura? El verso 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Con qué? Con justicia, por aquel varón a quien designó, y dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga, esto es poderoso. Hay un peligro grande, pero hay una salvación eterna para los que se arrepienten. ¿Por qué? Porque Jesús dice por su palabra, hermano, que verdaderamente evidencia nos ha dado en todo del varón justo, del varón, hablando de Jesucristo, que nos ha dicho ejemplo que si Él resucitó, los que creen en Él también resucitarán. Aleluya. Eso surge cuando hay un arrepentimiento verdadero. Solo viene cuando hay un arrepentimiento. Por eso dice Proverbios capítulo 28, 13, hablando Proverbios de esta verdad, de lo que verdaderamente Dios está esperando, de lo que Dios está esperando de cada hombre, de cada mujer, en que tú y yo podamos cambiar nuestra forma de vida. 28, 13 dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y ¿qué? Y se aparta alcanzará misericordia. Significa el que se arrepiente. Arrepentimiento es dar la vuelta de la dirección contraria en que estás de Dios para volver hacia Dios en obediencia. El arrepentimiento significa apartarse, alejarse, no practicarlo, dejar las cosas que de repente antes porque eras ignorante, pero ahora Dios te dice: arrepiéntete, cambia tu forma de vivir, deja de eso, ven, busca a Jehová mientras que aún pueda ser hallado. Aleluya. Y es lo que Dios nos llama. Por eso el Proverbios 16:6 dice también lo que Dios quiere darnos a conocer. El 16 y dice la palabra del Señor: con misericordia y con verdad se corrige el pecado, pero con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Necesitamos buscar su presencia, necesitamos volvernos a Jehová de corazón, necesitamos de nuevo consagrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida a Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que se agrada del hombre que quiere agradarle, porque es la única forma como se puede preservar la... Pásame el otro, creo que algo mejor que este, porque está medio... Por eso la Biblia dice algo muy cierto y muy grande aquí. El arrepentimiento para salvación es una manifestación práctica. Aló, sí. Es una manifestación práctica, iglesia. Cada momento, cuando yo voy a la Escritura, puedo ver a través de ella cómo es la Biblia describe la importancia de que si tú verdaderamente quieres arrepentirte, si tú verdaderamente quieres agradar a Dios y permanecer bajo su gracia, su salvación y vivir en una verdadera conversión, lo vamos en esta misma historia de lo que dice la Escritura en Lucas 19. ¿Cuántos han leído la historia de Zaqueo? ¿Cuántos la han leído? ¿Saben lo que describe este pasaje? ¿Cómo es que la salvación llegó a Zaqueo?
Dice la escritura, Jesús caminaba y vio a un hombre chiquito junto ahí subiéndose a la rama de un árbol y le dijo, Zaqueo, baja, porque hoy voy a posar en tu casa. ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Zaqueo fue corriendo ahí y abrió la puerta y preparó todo, hizo pasar a Jesús con él. Y estando Jesús con él, escuchando el mensaje que Jesús le hablaba, Zaqueo fue corriendo, abrió su bóveda y comenzó, le dijo, si a alguien he defraudado, si a alguien le he robado, lo devolveré 4 veces más. Jesús mirando le dijo, verdaderamente Zaqueo, la salvación ha llegado a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo hizo algo práctico. Él se arrepintió. Él tomó una actitud, él corrió y fue, abrió su bóveda y se dijo, si a alguien le he defraudado aquí, yo lo devuelvo 4 veces más. ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo era un ladrón. Era un ladrón. Todo lo que él había logrado lo había hecho robando, porque era un hombre que había hecho tantas cosas incorrectas. Pero la palabra que Jesús le dio llegó tan profundo a su corazón y él dijo, no me importa cuánto yo pierda, pero lo que tú me has dado, Jesús, no tiene precio. Y fue y cogió su dinero con una acción de arrepentimiento, una acción, un hecho. Fue y dijo, a quien le haya defraudado aquí, a quien le he robado, le devuelvo 4 veces más. A ver, hagan cola, ¿cuántos fueron? Hermano, hay momentos en la vida como es ahora, que tenemos que reconocer que si a alguien ofendimos, tenemos que nosotros ir y ponernos a cuentas con ellos. Si a alguien le hemos fallado, tenemos que ir y ponernos a cuentas con ellos. Porque el arrepentimiento son hechos, son obras, acciones de obras en la vida de un hombre. No hay arrepentimiento solo porque dice, ay Señor, perdóname, lo fallé, robé, mentí, miré cosas indebidas. Ah, ya. ¿Y qué? ¿Se solucionó tu problema? Andas peleado con la comadre, andas peleado con los hijos, con el marido, y no quieres ir personalmente y decirle, perdona mi amor, perdona mi hijo, te herí, te lastimé. Están orándole a Dios, Señor, yo lo perdono, y te pido que me perdones por lo que he hecho. Ah, ¿eso es arrepentimiento? No, hermano, ese es un evangelio barato. El verdadero arrepentimiento es ir y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, te lastimé, te herí, yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú me perdones. Es estar cara a cara. Por eso la Biblia dice, si tienes algo contra tu hermano, ve, ponte a cuenta con tu hermano. Y después ven y entrega tu ofrenda, entrega tu diezmo. Porque es lo que Dios quiere de ti. Si verdaderamente tú vas a ser salvo y quieres la salvación, tienes que arrepentirte. Tienes que hacer acciones, hechos verdaderos que manifiesten tu cambio. ¿Por qué mucha gente, les digo y lo repito una vez más, por qué mucha familia que conocemos no quiere venir a Cristo? Por las malas acciones. Ellos cuentan las acciones tuyas. ¿Sabe qué pasó el día cuando yo recibí a Jesús? Y algo que, está mi esposa es testigo porque ella era libre y yo era oveja, yo era meh. Y resulta que cuando yo recibí a Jesús, lo recibí con todo mi corazón porque yo necesitaba ser amado, ¿sabes? Porque lo que amaba había perdido. Y cuando Él me dijo que Él me amaba como mi padre, mi madre, sabes que lo amé tanto y sabes lo que hice. Lo primero que tuve que hacer es tremendas torres y repisas que tenía de pura música mundana. Tuve que deshacer todititas, ellas eran como más de 300 hacer colección entera de Maná, Vilma Palma, Roberto Carlos, Rabito, luego colecciones enteras, José José. ¿Cuántos no han coleccionado en el mundo eso? Yo era el primero. Yo salía de trabajo, me compraba 2 cajas de cassette. Colección, Maná, 1, 2, 3, 4, Menudo, Magneto, Vilma Palma, juvenil, ¿saben cómo es eso? Colecciones completas. Cuando yo recibo a Jesús, yo tengo que, ¿saben? Yo fui y le dije a mi pastor, tome, ahí está todo cassette, regrábelas, ahí ponga las prédicas y regáleselo a quien quiera, pastor. Ah, ya, Teófilo, gracias. Manojones, hermanos, de cassette. Nuevecitas, selladitas, que la había escuchado. Tomen, todo. A mis amigos, ¿quieres? Toma. Algunos carnales dicen, pues este está bonito, ¿lo vas a regrabar? Hermano, si no puedes, trae para acá, no es para ti entonces. A otro, hermano, toma, regrábala. Ya, hermano, lo voy a regrabar. Dicho y hecho. Grababan testimonios, los regrababan y los regalaban. ¿Sabes? El verdadero arrepentimiento es un cambio en la vida.
Tuve que dejar mi padre, mi madre, mis hermanos y comencé a agradarle a Dios. Comencé a meterme en el ayuno, aunque yo no sabía nada. Convertí, al tercer día me puse a ayunar 3 días. ¿Sabes por qué? Porque tenía hambre, tenía sed de Dios. Quería de Él, conocerlo, sentirlo, vivir. No podía alejarme. Estaba orando todos los días de la mañana hasta la 1, 2 de la mañana, todos los días. Yo sabía que si un día no me presentaba, yo me moría el día. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido eso en su vida. Cuando he sentido la necesidad de estar en Dios, no importa cuán cansado esté, no importa si estás oliendo mal. Yo venía del trabajo con mi ropa y me entraba así con mi ropa de pintura y decía, voy a hacer mis uñas de pintura, y mi esposa debe recordar eso. Venía mis uñas todo era de pintura, pues ¿sabes por qué? No me alcanzaba a limpiar de bien porque tenía que venir del urín, tenía que venir a carrera y algunas veces no me podía limpiar bien el camino y llegaba cansado y de frente a la oración, al servicio de los martes. Y ahí estaba. Por eso el arrepentimiento es un cambio. Tuve que dejar todas las costumbres que aprendí de mis padres. Y tuve que comenzar a diseñar un diseño nuevo en Cristo. Ocupar mi tiempo, mi mente, mi corazón en algo que estaba centrado en Él. Entonces yo tenía mi televisor, mi televisor era con alicate, se movía así. Era plasma. ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo le decía, voy a cambiar el canal, mi amor, decía proféticamente. Plan, mi esposa salía con su alicate. Lo cambiaba el canal. Y le profetizamos y le declaramos, vamos a tener un televisor grande. Hasta que llegó, ¿verdad? Ese televisor que hasta hoy nos acompaña. Compramos un potón grandazo a colores, porque el que yo tenía era uno chiquito de 14 y blanco y negro. ¿Tú imaginas? Fue el primer televisor que hasta ahora me acompaña. Es fiel ese televisor. Eso fue por una gracia de Dios, una bendición muy grande. Pero te digo algo, las bendiciones y sobre todo la salvación en Dios está basado en un cambio, un arrepentimiento, hermano. Yo cada momento en la vida me he sentido a veces en ese pensar, y el diablo es tan astuto. Ahora pues, ya botaste esto, y ahora ¿qué vas a recordar lo pasado? No, hermano, si caminas esperando algo nuevo en esperanza, no necesitas recordar lo pasado. Solo soñar hacia adelante, porque dice la palabra, no somos de los que retroceden, sino somos de los que van hacia adelante. Amén. Bendito sea Dios, iglesia. Zaqueo estaba dispuesto a devolver lo cuatriplicado que hurtó. Él se veía a sí mismo en el espejo de la ley. ¿Sabes por qué lo digo eso? Porque el 8º mandamiento que dice, no robarás, no hurtarás. Cuando escuchó a Jesús hablarle en su casa, él entendió que efectivamente Jesús, la palabra viviente, había calado a su corazón, trayéndole un espejo por los mandamientos. Yo me imagino, hermano, ¿cuál sería el mensaje que Jesús le predicaría en su casa? Y cuando le explicó el mensaje en su casa, lo primero que Zaqueo fue responder a ese mensaje con acciones de arrepentimiento. Esos son señales de un verdadero fruto de arrepentimiento. Y ahí es donde, iglesia, vamos tú y yo a entender que el fruto que Dios está esperando, la primera fruto que Dios está esperando es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, digo conmigo, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Métete eso. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Si tú no estás dispuesto a menguar, si tú no estás dispuesto a morir para resucitar en Dios, no puedes recibir la vida de Dios. Si estás luchando todavía en tu corazón, voy a la iglesia, voy a estudiar, voy a orar, arrepiéntate. Si no, la salvación no va a venir a tu vida. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Eso es algo muy, muy importante que tú y yo tenemos que entender. Pero si no hay fruto de arrepentimiento, es muy imposible que tampoco haya una salvación. Porque si el estilo de vida de alguien es igual o después de la conversión, es como antes lo hemos dicho, es un falso convertido. Si alguien que recibió a Cristo y lo ves que sigue viviendo como vivía antes sin conocer a Cristo, es un falso convertido. Te lo digo más claro.
Si todavía vives como vivías antes de conocer a Cristo, entonces no eres convertido. Si todavía te gusta el vicio, todavía estás en el pecado, ya no sueltas el pecado, el mismo pecado que te ataba antes de conocer a Cristo, y con Cristo sigues cometiendo el mismo pecado, no te has convertido entonces. Eres un convencido nada más. Si todavía tienes el problema de eso que te ata, que no te deja servirle a Dios, eres un convencido, pero no un convertido. Porque el convertido vence. Amén. Importante que podamos nosotros discernir en esta hora. Nosotros tenemos que entender esto. Porque siempre uno debe buscar los frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que Dios nos está llamando hoy más que nunca. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos. Algo que debe ser en ti siempre. Algo que se debe mostrar en ti en abundancia. Frutos. Que la gente que pueda estar a tu lado pueda coger de ti y comerlo y sentir lo mismo que tú. Con esa misma característica. Amén. Por eso cada momento es importante, iglesia. Dios mío, no llego ni a la mitad, hermano. Acá hay un punto muy importante que consideré una nota. Si no hay fruto de arrepentimiento, no hay cambio. Así que necesitamos entender esto. Vamos al segundo fruto, o la segunda señal. 1 de Corintios, vamos rápidamente, por favor. 1 de Corintios, 1:10. Primera de Corintios 10. ¿Estás ahí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Qué tremendo es esta palabra. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos a una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué dice Tito también? Tito 2:5 describe de esta verdad para darnos a conocer lo que necesitamos hoy más que nunca. El libro de Tito 2:7. ¿Estás ahí, iglesia? Dice ahora, presentándote tú como ejemplo de buena obra en la enseñanza, mostrar integridad y seriedad. Tito comienza a describir esta verdad a un cristiano que debería ser ejemplo en buenas obras. A un cristiano con buenas obras. Y es lo que Dios nos llama a todo tiempo manifestar eso. Escuché mucho decir esta palabra a un predicador que nosotros somos el quinto evangelio, somos verdaderamente carta abierta, dice el apóstol Pablo, y leídas por todo el mundo. No por palabras que salgan, sino por tus hechos. Por tus hechos vamos a convertir a mucha gente, por tus hechos vamos a dejar que mucha gente conozca a Jesús. Por eso Tito describe esta verdad, y en el 14 mismo, Tito capítulo 2, verso 14, vuelve a hablarnos para decirnos esta verdad. Quien se dio así por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buena. Pero el riesgo más grande está cuando tú no quieres dejar el pecado. Si tú no quieres dejar el pecado, hermano, aquí hay algún peligro muy grande. John Wesley dice esta palabra para darnos a entender, a pesar que era un hombre que había escrito más de 3,000 páginas de literatura cristiana, ya que venía de una iglesia metodista, pero entregó una obra muy hermosa
para el evangelio, porque era un hombre que iba, visitaba muchos lugares hablando el mensaje de la palabra, y él puede decir esta palabra, a lo cual tú y yo cada momento tenemos que entenderla. Dice esta palabra John Wesley: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, tantas veces como puedas, en todas las personas que puedas, por todo el tiempo que puedas. ¿Sabes? Dios está llamándonos a ser verdaderamente hacedores de su palabra. Gente que pueda cada momento ir renunciando y estableciendo el arrepentimiento verdadero en la vida y en el corazón. Y es ahí donde tú y yo tenemos que comenzar a entender esta verdad. Amén. No voy a avanzar más, sé que la hora me gana y tengo mucho que hablarte. Pero yo quiero quedarme con esta palabra de John Wesley, en esta hermosa palabra que Dios nos enseña, en que tú y yo debemos cada momento más comenzar a vivir en el arrepentimiento. Vivir en el arrepentimiento. No solo una vez, no dos veces, vivir en el arrepentimiento. Siempre, porque el arrepentimiento va a traer apertura de salvación. Si no cambias, estás yendo a una línea de condenación. Si no dejas el pecado, estás yendo a un camino de condenación. Si no defines al pecado, estás yendo a un camino de condenación. Amén. Ponte de pie, por favor.